¿Sabías que hay un pecado que Jesús condenó más severamente que la inmoralidad sexual? Un pecado tan peligroso, tan sutil, que puede arrastrarte al infierno, aunque ores con fervor y participes activamente en tu iglesia. Y si te dijera que este pecado es tan silencioso y común entre los creyentes, que probablemente tú lo estás cometiendo ahora mismo sin tener la menor idea. Y si te dijera que la Biblia lo presenta como una de las ofensas más abominables, más destructivas para el alma, capaz de apagar completamente la unción del Espíritu y cerrar los cielos sobre tu vida. ¿Te atreverías a seguir viendo este mensaje hasta el final? Lo más alarmante es que no son los incrédulos quienes más caen en este pecado, sino los más religiosos. Aquellos que aparentan santidad, los que predican, enseñan, sirven y lideran, muchas veces lo practican en secreto, creyendo que están bien con Dios, cuando en realidad están completamente desconectados de Él. No creas que este mensaje no te corresponde solo porque no vives en pecado escandaloso. Porque si alguna vez pensaste que eras demasiado espiritual para estar en peligro, entonces este mensaje es más urgente para ti que para nadie. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede desmoronar todo lo que pensabas que sabías sobre tu vida espiritual, pero también puede ser el comienzo de la restauración más profunda que hayas experimentado. Escucha con atención. Tú no llegaste a este video por accidente, fue el Espíritu Santo quien te trajo hasta aquí, porque hay algo en tu interior que necesita ser confrontado antes de que sea demasiado tarde. Este canal no es entretenimiento. Cada palabra está impregnada con un propósito eterno. Y este mensaje en particular puede ser el que te rescate del camino equivocado en el que caminas sin darte cuenta. Antes de comenzar con el estudio bíblico más fuerte que hemos presentado hasta ahora, quiero contarte una historia impactante. La historia de una mujer admirada por todos, considerada ejemplo de santidad. Oraba durante horas, ayunaba regularmente, era respetada por todos. Pero estaba atrapada en el pecado que Jesús declaró imperdonable si no se abandona. Lo que le ocurrió a ella podría estar ocurriéndote a ti, sin que lo sepas. Estás a punto de descubrir cuál es ese pecado oculto que bloquea tus oraciones, debilita tu espíritu y pone en peligro tu destino eterno. Comenta ahora mismo: Dios, revela mi pecado oculto, como muestra de tu humildad para dejar que Él te transforme. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. La Biblia nos advierte que muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no hicimos esto y aquello en tu nombre? Y Él les responderá: Nunca os conocí. No seas uno de ellos. Permanece conmigo, porque estás a punto de ver algo que puede salvar tu alma. Vamos a comenzar con la historia. Durante años, Sara fue el ejemplo de santidad en su comunidad. Su rostro irradiaba devoción y sus palabras, siempre llenas de versículos, parecían fluir directamente del cielo. Muchos la admiraban, otros la buscaban para pedir oración, y no faltaban quienes decían que Sara tenía una conexión especial con el Espíritu Santo. Y sin embargo, bajo esa imagen impecable, se escondía un conflicto invisible, una sombra que había echado raíces profundas en su alma. Todo comenzó 18 años atrás, cuando Sara tenía apenas 27 años. En aquel tiempo, su vida parecía perfecta. Era parte del equipo de intercesión, dirigía estudios bíblicos para mujeres y se había comprometido con un joven predicador que todos consideraban un ungido del Señor. Pero una traición inesperada cambió su destino para siempre. Una amiga cercana, a quien consideraba casi una hermana, se interpuso en su camino y terminó casándose con el hombre que Sara amaba. La herida fue tan profunda que, aunque nunca lo expresó en voz alta, su corazón se cerró como una fortaleza. Sara no se rebeló, no se alejó de la iglesia.
Al contrario, intensificó su vida espiritual. Comenzó a ayunar con más frecuencia, a pasar noches enteras en oración, a servir en múltiples ministerios. Para todos, era una mujer admirable, incansable, una sierva ejemplar. Pero dentro de ella, cada oración estaba contaminada por el resentimiento que se negaba a desaparecer. Con el tiempo, aquella amiga prosperó en su matrimonio. Dios los bendijo con hijos, con salud, con una vida estable. Y cada vez que Sara los veía, aunque sonreía, algo dentro de ella se quebraba un poco más. No lo decía, no lo reconocía. Incluso en sus momentos más sinceros con Dios, evitaba ese rincón del alma donde aún dolía. Porque si abría esa puerta, tendría que enfrentar una verdad incómoda. No había perdonado. Los años pasaron. Sara siguió sirviendo, orando, aconsejando. Su nombre sonaba con respeto en su congregación, pero su alma se apagaba lentamente. Había perdido la alegría verdadera, esa ligereza del espíritu que solo experimentan quienes viven en paz. Sus oraciones ya no tenían fuego, sus palabras ya no sanaban, y su corazón, lejos de estar lleno del espíritu, estaba endurecido por la amargura. Lo más trágico fue que nadie notaba su condición, porque lo externo seguía intacto. Pero Dios sí lo veía, y en su misericordia no dejó que Sara muriera engañada. En sus últimos días, postrada en una cama, recibió una visita inesperada de una anciana profeta que le habló con una claridad desgarradora. «Has hecho todo lo correcto, menos perdonar». Fue en ese momento, en medio del dolor y la verdad, cuando Sara comprendió que su religiosidad había sido una máscara, que su servicio no había sanado su alma, que su supuesta fortaleza era solo una coraza, y allí, quebrantada, llorando por años de prisión espiritual, Sara confesó lo que por tanto tiempo había escondido, pidió perdón, soltó, y aunque su cuerpo no sanó, su alma sí fue liberada. La historia de Sara no es una anécdota lejana, es un espejo, porque hay muchos que, como ella, viven una fe aparente, pero caminan con el corazón envenenado por heridas no resueltas. ¿Y tú? ¿Cuántos años han pasado desde que dejaste de hablar con aquella persona? ¿Cuántas veces has evitado el tema que más necesitas enfrentar? ¿Cuántas oraciones has elevado mientras escondías lo que más necesita sanidad? La historia de Sara nos confronta porque expone una verdad que muchos prefieren evitar. No basta con aparentar santidad, ni siquiera con hacer grandes cosas para Dios, si el corazón sigue atado por cadenas invisibles. Y entre todas esas cadenas, hay una en particular que Jesús denunció más que cualquier otro pecado: la amargura y la falta de perdón. Sí, aunque suene impactante, Jesús habló con más severidad sobre la falta de perdón que sobre la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque este pecado no solo contamina al que lo comete, sino que corrompe toda su vida espiritual desde adentro, mientras la persona cree que está bien. Es una enfermedad silenciosa, muchas veces imperceptible para quienes la padecen, pero absolutamente visible para Dios. En Mateo 6, 14, 15, en medio de la enseñanza del Padre Nuestro, Jesús hace una advertencia que no deja lugar a dudas. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas no son palabras simbólicas ni abiertas a interpretación. Jesús está siendo categórico. No hay escapatoria. La falta de perdón bloquea el perdón de Dios hacia ti. Es una puerta cerrada entre el cielo y tu alma. Por eso, este pecado es tan devastador, porque quien guarda amargura vive convencido de que tiene razón, de que está justificado, de que el dolor le da permiso para no soltar. Pero delante del trono de Dios, esa excusa no tiene valor.
En Marcos 11, 25, 26, el Señor vuelve a insistir con la misma contundencia. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Notas la conexión? Jesús no dijo esto una sola vez. Lo repitió, lo enfatizó, lo enseñó en diferentes momentos, porque sabía que este pecado sería uno de los más comunes, más ignorados y más destructivos dentro del pueblo de Dios. Y precisamente por eso lo denunció más que otros pecados escandalosos a los ojos humanos, como la fornicación o el adulterio. Lo más grave de todo es que la falta de perdón no suele verse desde fuera. No tiene apariencia de maldad. No mancha la reputación como otros pecados visibles. Puede esconderse detrás de un rostro sonriente, de una buena predicación, de una oración fervorosa. Y sin embargo, aunque nadie lo vea, Dios lo sabe, y su palabra lo deja claro: quien no perdona, no será perdonado. Muchos creyentes caen en este error. Confunden actividad religiosa con madurez espiritual. Pero no hay ayuno, ni oración, ni ministerio que sustituya el mandato de perdonar. Ninguna obra justifica un corazón endurecido. Porque Dios no mira lo que haces, sino lo que guardas dentro. Lo que vivió Sara es apenas un ejemplo entre miles. Cada día hay cristianos que predican con labios limpios, pero corazones contaminados. Y lo más triste es que muchos creen que están caminando hacia el cielo, cuando en realidad están alejándose de él. El mensaje de Jesús sobre este pecado es directo, fuerte y urgente. No fue un consejo opcional, fue una advertencia, y quien la ignora lo hace bajo su propio riesgo. Porque este pecado no solo te quita la paz, también pone en riesgo tu eternidad. Ahora que entendemos cuán severamente Jesús denunció la falta de perdón y la amargura, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo saber si este pecado está escondido dentro de ti? Porque lo más peligroso no es solo cometerlo, sino vivir convencido de que no lo estás haciendo. La amargura es sigilosa, se disfraza, se camufla en expresiones religiosas, en justificaciones personales, en silencios prolongados. Por eso, hoy vamos a exponerla, vamos a iluminar las sombras donde se esconde. La Biblia dice en Hebreos 12:15, «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados». Este versículo no solo nos advierte del peligro de la amargura, sino que nos revela su naturaleza. Es una raíz, y como toda raíz, crece debajo de la tierra, oculta a los ojos, hasta que un día brota en forma de actitudes, palabras y decisiones contaminadas. Pero ¿cómo puedes saber si estás guardando amargura? Hay señales muy claras, aunque muchas veces dolorosas de aceptar. Señales que no aparecen todas juntas, pero que si reconoces algunas, es una alarma que no debes ignorar. La primera señal es la incomodidad emocional cuando piensas en cierta persona. Basta con que recuerdes su rostro o su nombre para que algo se agite en tu pecho, tu ritmo cardíaco cambia, tu ánimo se altera, sientes tensión. Esa es una evidencia clara de que no has soltado. La segunda señal es que evitas hablar bien de esa persona. Cuando otros la mencionan, tú cambias de tema o lanzas comentarios sutiles para reducir su imagen. Incluso si no hablas mal abiertamente, hay una resistencia interna a honrarla con tus palabras. Tercero, te sientes secretamente aliviado o incluso satisfecho cuando a esa persona le va mal. Puede ser que lo niegues públicamente, pero dentro de ti hay un pensamiento oscuro. Eso le pasa por lo que me hizo. Este sentimiento no proviene del Espíritu de Dios, sino de una raíz amarga no tratada. Cuarto,
Revives constantemente la ofensa en tu mente. Es como una escena que no puedes dejar de reproducir. La recuerdas una y otra vez, con cada detalle, como si hubiese ocurrido ayer. Eso significa que no has sanado, solo has reprimido. Quinta señal, te justificas con frases como «tú no sabes lo que me hicieron» o «esa persona no merece mi perdón». Estas excusas, aunque parezcan razonables, en realidad revelan un corazón endurecido por la herida no procesada en la presencia de Dios. La sexta señal es más espiritual. Oras, pero no sientes respuesta. Tus oraciones parecen vacías, sin dirección, sin fruto. No porque Dios no escuche, sino porque hay una barrera entre tu corazón y el cielo. Y muchas veces esa barrera es la falta de perdón. Séptimo, has perdido el gozo verdadero. Aún puedes reír, aún puedes participar en la iglesia, pero en lo más profundo sientes un vacío. Tu alegría no fluye como antes. El resentimiento ha robado el espacio donde antes habitaba la paz de Dios. Y por último, tu cuerpo comienza a reflejar lo que tu alma calla. Dolores crónicos, enfermedades inexplicables, fatiga constante. Muchos estudios modernos han demostrado que el resentimiento afecta directamente la salud física, debilitando el sistema inmune y generando tensiones que se acumulan silenciosamente. Si mientras leías estas señales sentiste que alguna se aplicaba a ti, no lo ignores. Esta puede ser la oportunidad que Dios está usando para mostrarte lo que necesita ser sanado. Porque cuando Dios revela, no es para condenar, sino para libertar. Y el primer paso hacia esa libertad es reconocer que algo necesita ser transformado en lo profundo del corazón. Tal vez una de las verdades más difíciles de aceptar es que muchos creyentes que parecen espirituales, en realidad están viviendo engañados, no por otros, sino por ellos mismos. Después de ver las señales de la amargura, es necesario hablar del autoengaño religioso, ese estado peligroso en el que una persona cree estar bien con Dios, mientras su corazón está corrompido por dentro. Este engaño no ocurre de la noche a la mañana. Se va construyendo lentamente cuando el creyente comienza a confundir actividad espiritual con transformación interior. Ora todos los días, sirve en su iglesia, ayuna, enseña, habla con autoridad, pero su corazón guarda heridas, resentimientos, envidias y justificaciones que contradicen el amor de Cristo. Jesús lo explicó con palabras durísimas en Mateo 7, 21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son estos muchos? No eran incrédulos, eran personas que profetizaban, que hacían milagros, que hablaban de Dios con convicción. Pero había algo que no podían ver. Vivían en pecado oculto, creyendo que sus obras los justificaban. Este es el mismo camino que tomó Sara. Ella creyó que su servicio, su oración constante y su liderazgo podían cubrir lo que guardaba en el corazón. Pensaba que su amargura estaba justificada, que no afectaba su relación con Dios, pero estaba profundamente equivocada. El corazón religioso se aferra a las formas, a las disciplinas, al reconocimiento humano. Pero el corazón rendido se desnuda ante Dios, permite ser confrontado y no se excusa. El creyente religioso evita hablar de su dolor, lo camufla con lenguaje espiritual. El creyente verdadero, en cambio, trae su herida a los pies de Jesús, aun cuando duela. Este autoengaño es tan peligroso porque crea una sensación falsa de cercanía con Dios. La persona cree que está avanzando espiritualmente, cuando en realidad está estancada,
Cree que está sirviendo a Dios, pero lo hace con un corazón contaminado. Cree que tiene autoridad espiritual, pero sus oraciones no llegan al cielo. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve ver la realidad. Porque el orgullo se mezcla con la apariencia. Y cuando alguien intenta confrontarlo, el creyente religioso se defiende. ¿Cómo me vas a decir eso? Si yo sirvo, si yo oro, si yo leo la palabra. Pero el problema nunca fue lo que hacía, sino lo que no había dejado que Dios sane. La falta de perdón endurece el alma. La amargura contamina la raíz, y cuando esa raíz se esconde detrás de un ropaje de santidad, el engaño es casi completo. Jesús no vino a buscar religiosos, vino a sanar corazones quebrantados, pero no puede sanar lo que no se reconoce como herido. Es por eso que esta verdad es tan urgente, porque si no hay humildad para mirar hacia adentro, el creyente corre el riesgo de vivir toda su vida convencido de que va camino al cielo, cuando en realidad se está alejando cada vez más del corazón de Dios. Si hay una enseñanza de Jesús que expone con claridad el abismo que existe entre la religiosidad y el verdadero perdón, es la parábola del siervo malvado en Mateo 18. Esta historia no solo revela cómo Dios percibe la falta de perdón, sino que también desmantela cualquier excusa que podamos usar para justificar nuestra amargura. Jesús cuenta que un rey decidió ajustar cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía una cantidad impagable, 10,000 talentos, el equivalente a millones de dólares hoy en día. Al no poder pagar, se postró suplicando misericordia. El rey, movido por compasión, le perdonó toda la deuda. No le dio más tiempo, no le pidió intereses, le canceló completamente lo que debía. Pero ese mismo siervo que acababa de experimentar un perdón inmenso, salió y encontró a un consiervo que le debía 100 denarios, una cantidad insignificante comparada con lo que él había sido perdonado. Y en lugar de mostrar compasión, lo agarró del cuello y le exigió el pago inmediato. Su compañero también le rogó paciencia, con las mismas palabras que él había usado minutos antes, pero no quiso escuchar. Lo mandó a prisión. Cuando el rey se enteró, se indignó profundamente. Llamó al siervo y le dijo: ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Entonces Jesús termina con una advertencia que debería estremecer nuestro corazón. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Aquí no hay espacio para interpretaciones suaves. Jesús está diciendo que quien no perdona será entregado a tormentos espirituales. ¿Qué significa esto? Que la amargura no solo bloquea tus oraciones, sino que abre la puerta al sufrimiento emocional, a la opresión espiritual y te aleja del perdón de Dios. Volvamos por un momento a la vida de Sara. ¿No es acaso el reflejo del siervo malvado? Ella recibió perdón, recibió gracia, recibió favor de Dios, pero no quiso soltar una ofensa más pequeña que lo que Dios ya le había perdonado. Y así como en la parábola, esa decisión la fue consumiendo desde adentro, hasta que todo su mundo espiritual se secó. Esta historia nos confronta porque no se trata de cuánto oramos, ni cuánto servimos, sino de si estamos dispuestos a perdonar como hemos sido perdonados. La deuda que tú y yo teníamos con Dios era infinita, no podíamos pagarla, y Él, en su gracia, la borró por completo en la cruz. ¿Cómo podemos ahora negarle perdón a alguien más? El mensaje de Jesús es directo. Si no perdonas, te conviertes en siervo malvado. No importa cuánto parezcas un siervo fiel. La falta de perdón te descalifica espiritualmente, te encierra en una prisión invisible donde tu alma queda atrapada. Y de esa prisión solo se sale con un acto profundo de obediencia,
perdonar de corazón. Este es el momento de mirar dentro de ti y preguntarte con honestidad, ¿a quién le estás exigiendo una deuda que ya deberías haber soltado? Porque solo cuando sueltas, eres verdaderamente libre. Después de entender la severidad con la que Jesús trata la falta de perdón, es crucial reflexionar en algo que muchos creyentes ignoran por completo: todo lo que se pierde al vivir con amargura en el corazón. Porque el resentimiento no es solo un pecado silencioso, es un destructor de bendiciones, un ladrón de paz, una fuga constante de poder espiritual. Cuando no perdonas, pierdes tu paz interior. Esa tranquilidad que solo el Espíritu Santo puede dar comienza a desaparecer lentamente. Ya no duermes igual, tu mente no descansa, tus emociones se vuelven volátiles. Y lo peor es que te acostumbras a ese estado creyendo que es normal vivir así. Pero no lo es. Dios no te llamó a vivir con el alma perturbada, sino con un corazón limpio que refleje su presencia. También pierdes tu autoridad espiritual. Puedes seguir orando, ayunando, predicando, pero por dentro hay una desconexión profunda con la fuente. La unción se apaga, el fuego se enfría, las palabras ya no tienen impacto, las oraciones no penetran, y sin darte cuenta, te vuelves un creyente de apariencia, con el corazón vacío. Pero no solo pierdes lo espiritual, la falta de perdón también afecta tu vida emocional y física. Estudios científicos lo confirman. Las personas que guardan amargura son más propensas a sufrir enfermedades crónicas, ansiedad, depresión, dolores constantes. ¿Por qué? Porque el alma y el cuerpo están conectados. Lo que cargas por dentro termina manifestándose por fuera. Y no termina ahí. La amargura también te hace perder relaciones valiosas. Cuando el corazón está contaminado, no puedes amar con libertad. Te vuelves desconfiado, reactivo, cerrado. Sin darte cuenta, empujas a las personas que más te aman, dañas a tus hijos, a tu cónyuge, a tus amigos, y muchas veces terminas solo, preguntándote por qué todo se desmoronó. Pero la raíz está en ese rencor que nunca soltaste. También pierdes oportunidades que Dios había preparado para ti. La falta de perdón bloquea puertas, retrasa promesas, contamina tus decisiones, porque el corazón herido no puede discernir correctamente. Ves todo desde el filtro del dolor, y eso te hace rechazar lo que Dios quería usar para bendecirte. ¿Y sabes qué es lo más grave de todo? Que si no perdonas, pierdes el perdón de Dios. Así de claro lo dejó Jesús en Mateo 6. Si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. No importa cuánto sirvas en la iglesia, cuánto des en ofrenda, cuántas veces hayas leído la Biblia. Si no sueltas el rencor, estás perdiendo la gracia más valiosa que existe, la misericordia de Dios sobre tu vida. Sara, la mujer de nuestra historia, perdió mucho más que años de servicio religioso. Perdió alegría, salud, relaciones y casi su alma. Todo por no haber perdonado a tiempo. Que eso no te suceda a ti. Dios quiere restaurar lo que has perdido. Pero la condición es clara. Suelta el resentimiento. Solo cuando liberas a otros, tú mismo eres liberado. Solo cuando perdonas, el cielo se abre otra vez sobre ti. Después de comprender cuánto se puede perder en lo espiritual por no perdonar, es hora de abrir los ojos a una realidad igual de alarmante. La amargura no solo daña tu alma, también está envenenando tu cuerpo y tu mente día tras día. La ciencia moderna está apenas confirmando lo que la Biblia advirtió hace miles de años. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y en Proverbios 14:30 encontramos otra joya de sabiduría. El corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma para los huesos. ¿Te das cuenta? Lo que cargas dentro afecta tu salud física en todos los niveles.
Cuando una persona guarda rencor, su sistema nervioso entra en un estado de alerta constante. El cuerpo empieza a liberar hormonas de estrés como el cortisol y la adrenalina, que con el tiempo deterioran el sistema inmunológico, aumentan la presión arterial, generan inflamación crónica y desordenan el equilibrio químico del cerebro. Resultado: enfermedades autoinmunes, migrañas persistentes, insomnio, problemas gástricos, hipertensión e incluso cáncer, según han señalado estudios recientes. La amargura no se queda solo en lo físico. La salud mental también se ve gravemente afectada. Las personas que se niegan a perdonar tienden a caer en un patrón mental tóxico, pensamientos repetitivos sobre la ofensa, fantasías de venganza, constante victimización. Este ciclo alimenta la ansiedad, la depresión y un aislamiento progresivo. Pierden la capacidad de disfrutar el presente porque su mente está atrapada en el pasado. Y aquí es donde muchos creyentes se confunden. Piensan que orar o asistir a la iglesia es suficiente para estar bien. Pero si el alma está contaminada con resentimiento, el cuerpo lo manifestará de algún modo. Porque no fuiste creado para vivir con odio en el corazón. Tu diseño, hecho a imagen de Dios, fue creado para el amor, la paz, el gozo, todo lo contrario a la amargura. Sara, como vimos anteriormente, vivió durante años sintiéndose agotada, enferma, sin explicación médica aparente. Oraba, ayunaba, pero no mejoraba. ¿Por qué? Porque el problema no estaba en su cuerpo, sino en su corazón. La raíz del resentimiento había contaminado todo su ser, como un veneno lento pero letal, y esto le ocurre a miles de creyentes en este mismo momento. Van de médico en médico buscando una cura para su cuerpo, cuando lo que necesitan es sanidad del alma. Dios quiere restaurar tu salud, pero muchas veces la llave que desbloquea esa sanidad es simplemente perdonar a quien te hirió. Perdonar no significa aprobar lo que te hicieron, significa liberar el peso que te está matando por dentro. Significa darle a tu cuerpo y a tu mente el descanso que tanto necesitan. Significa alinearte con el diseño original de Dios para ti, un corazón libre, limpio, sano. No ignores más las señales. Si tu cuerpo grita por ayuda, quizás tu alma lleva años suplicando lo mismo. Hoy es el día para comenzar el proceso de sanidad, y todo comienza soltando la amargura. Cuando el cuerpo enferma por la amargura y la mente se descompone bajo el peso del rencor, hay una dimensión aún más peligrosa que pocos consideran: el mundo espiritual. Y es allí donde se libra una de las batallas más intensas y silenciosas contra los creyentes, que guardan falta de perdón. La amargura no es solo un sentimiento destructivo. En el reino espiritual, la amargura es una puerta abierta que el enemigo puede usar para entrar, establecerse y destruir. Efesios 4:26-27 lo dice claramente: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otras palabras, el enojo no resuelto, el rencor prolongado, le da derecho legal al enemigo para operar en tu vida. Y esto no es simbólico. La palabra griega para lugar usada en ese versículo es topos, que significa espacio, territorio, habitación. Cuando te niegas a perdonar, literalmente estás cediendo territorio espiritual al adversario, estás creando una habitación dentro de tu alma donde las tinieblas pueden habitar. Muchos cristianos viven oprimidos, experimentando ciclos de derrota espiritual, ataques constantes, falta de paz, y no entienden por qué. Ayunan, oran, sirven en la iglesia, pero siguen atados. ¿La razón? Nunca cerraron las puertas que ellos mismos abrieron con la amargura. El enemigo no necesita más que una rendija para entrar, y el resentimiento es una puerta abierta de par en par. Mira lo que enseña Hebreos 12:15. Mirad bien,
No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Aquí hay una doble advertencia. No solo puedes ser estorbado tú mismo, sino que la amargura contamina a los que te rodean. Es una infección espiritual que afecta a tu familia, tu iglesia, tus relaciones más cercanas. En el caso de Zara, la mujer que conocimos antes, esto también fue evidente. Después de años de aparente santidad, comenzó a tener pesadillas constantes, sensaciones de opresión, pensamientos invasivos que no podía controlar. Buscó ayuda en ayunos, vigilias y cadenas de oración, pero no encontraba libertad. No sabía que el origen de todo era la raíz oculta de amargura que le había dado al enemigo espacio para operar. Cuando finalmente perdonó, esas manifestaciones cesaron como por milagro, y es que no se trata de ritos ni fórmulas religiosas. Se trata de cerrar puertas espirituales con decisiones radicales de obediencia. El perdón es una llave que cierra la entrada al adversario y libera la atmósfera de tu alma. Si te has sentido espiritualmente estancado, atacado, confundido o en un ciclo sin salida, es momento de examinar si la amargura ha sido la causa oculta. Porque mientras el rencor permanezca, el enemigo tendrá derecho a estar presente. Pero la buena noticia es esta: la puerta que tú abriste también puedes cerrarla. Y lo harás con el poder del perdón, el arrepentimiento y la verdad que libera. Dios está listo para restaurarte completamente, pero primero, tú debes quitarle al enemigo el espacio que nunca debió ocupar. Ahora que comprendemos cómo la amargura puede abrir puertas al enemigo, es necesario profundizar aún más en su naturaleza. Porque este pecado no es solo destructivo, es engañosamente silencioso y progresivo. No siempre grita, a menudo susurra desde lo más oculto del alma, mientras se extiende como un veneno lento que contamina todo a su paso. La Biblia no llama raíz a la amargura por casualidad. En Hebreos 12:15 leemos: «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados». Observa, no dice fruto de amargura, sino raíz. ¿Por qué? Porque la amargura empieza oculta, bajo tierra, invisible a los ojos de los demás, e incluso a los propios. Todo comienza con una herida, una traición, una injusticia, una palabra hiriente, un abandono. Y en lugar de entregarla a Dios, la persona herida la guarda, la medita, la repite mentalmente. Esa herida no sanada se transforma en resentimiento, y ese resentimiento, si no se trata, echa raíz. ¿Y qué hacen las raíces? Alimentan todo lo que está encima. Cuando la amargura echa raíz, comienza a nutrir tus pensamientos, tus emociones, tus palabras, tus decisiones. Aunque el exterior parezca sano, el interior se está corrompiendo, y con el tiempo, inevitablemente, lo que está oculto comienza a manifestarse en todas las áreas de la vida. Una persona con raíz de amargura no solo sufre por dentro, también comienza a afectar a quienes la rodean. La Biblia dice que por ella muchos son contaminados. La amargura se transmite en una conversación cargada de crítica, en una mirada de desprecio, en la frialdad con los hijos, en la falta de gracia con el cónyuge, en el juicio severo hacia los demás. Y lo más trágico es que muchas veces la persona no lo nota. Se ha acostumbrado tanto al dolor que lo ha integrado como parte de su identidad. Dice cosas como: así soy yo, no confío en nadie, es que ya me han herido demasiado. Pero lo que en realidad está diciendo es: estoy atrapado en una raíz que me está matando lentamente. Sara, como vimos, llevaba años sirviendo, pero su raíz de amargura era profunda. Y aunque su rostro sonreía, su alma lloraba. Hasta que esa raíz finalmente contaminó incluso su ministerio, su salud y su relación con Dios.
La raíz de amargura no se arranca con esfuerzos humanos. No basta con ignorarla, ni con esconderla. Solo el Espíritu Santo tiene el poder para revelar, confrontar y arrancar de raíz ese veneno. Pero Él necesita tu consentimiento. Necesita que reconozcas que esa raíz existe y que decidas no alimentarla más, porque si no lo haces, crecerá. Y lo que hoy es solo un sentimiento oculto, mañana puede convertirse en una destrucción visible. Pero si lo enfrentas hoy, si permites que Dios arranque esa raíz, entonces verás florecer en tu vida algo nuevo. Una paz que no conocías, un gozo que no sentías, una libertad que solo nace cuando el corazón es limpio y libre. Después de identificar la raíz de amargura y su poder destructivo, es muy probable que una voz haya comenzado a hablar dentro de ti. Una voz que dice, «Eso suena bien, pero yo no puedo perdonar». Esa frase es más común de lo que imaginas. Se pronuncia en silencio, muchas veces con lágrimas y otras con rabia. Pero no importa el tono, es una mentira disfrazada de verdad, una trampa diseñada para mantenerte atado. Dios nunca te pediría hacer algo que tú no puedes hacer con su ayuda. Esa es una verdad que debes tener escrita en tu corazón. La idea de que no puedes perdonar no viene del cielo, viene del infierno. Porque perdonar no es una emoción, es una decisión, una obediencia, un acto espiritual que trasciende el dolor y se conecta con la cruz. Piénsalo, si el perdón dependiera de sentirlo, nadie perdonaría jamás. Porque el corazón herido no siente deseo de perdonar. El corazón traicionado quiere justicia, venganza, explicación. Pero Jesús, en la cruz, no esperó sentir ternura por quienes lo clavaban. Él oró, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Ese acto no fue impulsado por emociones humanas, sino por una rendición total a la voluntad del Padre. El enemigo quiere que tú creas que el perdón es imposible, pero la palabra dice lo contrario. Colosenses 3:13 nos manda, «De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». Cristo te perdonó incondicionalmente, completamente, sin garantías de que tú cambiarías, y te llama a perdonar igual. Ahora bien, ¿qué hay detrás de la frase «no puedo perdonar»? Muchas veces hay miedo, miedo a ser vulnerable otra vez, miedo a que si perdonas, la otra persona gane. Pero el perdón no es para liberar al otro, es para liberarte a ti. No es una debilidad, es una fortaleza espiritual. No es una señal de derrota, es una declaración de victoria. En otras ocasiones, esa frase encubre una herida tan profunda que parece imposible de sanar. Pero ahí es donde Dios quiere entrar. Él no te dice que debes perdonar con tus propias fuerzas. Él te ofrece su gracia para hacerlo. Filipenses 4:13 lo afirma, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Todo, incluso perdonar lo imperdonable. Sara, como recordamos, vivió años convencida de que no podía perdonar, hasta que un día se quebró ante Dios y gritó, «Ayúdame a soltar». No fue perfecta en su primer intento, pero esa decisión abrió una puerta al cielo. Y desde allí comenzó su verdadera restauración. Hoy, tú puedes hacer lo mismo. Esa frase, «no puedo», debe ser reemplazada por una nueva declaración. Con la ayuda de Dios, hoy elijo perdonar. Esa es la frase que rompe cadenas, la que inicia tu sanidad, la que libera tu alma. Porque cuando tú das el paso, Dios da el poder. Ahora que has desenmascarado la mentira de que no puedes perdonar, es el momento de dar pasos concretos hacia la libertad. Porque la sanidad no llega solo con información, sino con obediencia práctica. Dios no solo quiere mostrarte la raíz, Él quiere arrancarla por completo, y para eso necesitas actuar. El perdón es una decisión espiritual, pero también es un proceso intencional. No ocurre por accidente, no cae del cielo como un rayo repentino, se construye día a día,
paso a paso, con valentía, sinceridad y dependencia total de Dios. Aquí te comparto pasos bíblicos y profundamente efectivos para comenzar ese camino de sanidad. 1. Reconoce la herida con honestidad. No puedes sanar lo que no estás dispuesto a mirar. Muchos cristianos prefieren ocultar sus dolores bajo capas de religiosidad. Pero Dios no sana lo que tú pretendes que no existe. Salmo 51:6 dice, «Tú amas la verdad en lo íntimo». Es en la verdad donde empieza la restauración. Di en oración, «Señor, esto me dolió, esto me marcó, pero no quiero seguir cargando con esto». 2. Identifica a la persona y la ofensa. Dios no trabaja con perdones genéricos, no basta con decir «perdono a todos». Jesús enseñó que debemos perdonar de todo corazón a nuestro hermano. Mateo 18:35. Eso implica ser específico. Nombra a la persona, recuerda el hecho, no para revivir el dolor, sino para llevarlo deliberadamente a los pies de Cristo. 3. Decide soltar el derecho a la venganza. Romanos 12:19 dice, «No os venguéis vosotros mismos, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Perdonar es renunciar al deseo de que el otro sufra como tú sufriste. Es entregarle a Dios el derecho de juzgar, sabiendo que Él es justo. Mientras tú quieras ser juez, seguirás atado. Cuando dejas que Dios juzgue, tú quedas libre. 4. Declara en voz alta tu decisión de perdonar. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21. Cuando hablas perdón, refuerzas tu decisión en el mundo espiritual. Di, hoy perdono a esta persona. No le debo nada, no me debe nada. La bendigo en el nombre de Jesús. Aunque no sientas nada en el momento, lo que importa es la obediencia. 5. Ora por esa persona. Sí, esto duele, pero es una medicina poderosa. Jesús dijo, «Orad por los que os ultrajan y os persiguen». Mateo 5:44. No puedes orar sinceramente por alguien y seguir odiándolo. Algo comienza a quebrarse en tu interior cuando bendices a quien te hirió. La oración es la evidencia de que tu corazón está siendo transformado. 6. Repite el proceso cuantas veces sea necesario. El perdón no siempre es un acto único. A veces el dolor vuelve, pero eso no significa que no perdonaste. Significa que estás sanando. Cada vez que el recuerdo regrese, repite tu decisión. No alimentes el resentimiento. Alimenta tu fe. En la vida de Sara, este proceso fue clave. No fue inmediato, pero fue real. Y paso a paso, Dios reconstruyó lo que la amargura había destruido. Hoy, estos pasos también están al alcance de tu mano. No hay atajo, pero sí hay camino. Y cuando lo recorres, cada paso se convierte en una victoria. Porque al final de este proceso no solo encontrarás paz, encontrarás una libertad que ningún dolor del pasado podrá robarte jamás. Has llegado lejos. Has abierto el corazón, enfrentado verdades incómodas y comenzado un proceso de sanidad que muchos nunca se atreven a iniciar. Pero ahora es el momento de sellar esa libertad con algo que no cambia, que no falla y que tiene el poder de sostener tu transformación, la palabra eterna de Dios. Porque las emociones fluctúan, la memoria te traiciona y el enemigo no descansa. Pero lo que está escrito permanece, y lo que Dios declara sobre el perdón, la restauración y la libertad tiene más autoridad que cualquier dolor, traición o historia del pasado. Comencemos con las palabras de Jesús en Mateo 6:14-15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas no son metáforas, son sentencias espirituales. Tu perdón a otros activa el perdón de Dios sobre ti. Es una ley del reino.
En Efesios 4, 31, 32, el apóstol Pablo da una instrucción clave para sellar tu nueva actitud. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es el estándar. No se trata de lo que los demás merecen, sino de lo que tú ya has recibido, misericordia inmerecida. Otra declaración poderosa está en Hebreos 8:12, donde Dios mismo dice: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Si Dios ha decidido no recordar tus ofensas, ¿quién eres tú para seguir recordando las de otros? El perdón verdadero refleja el carácter del Padre. Mira también lo que dice Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. El mundo aplaude la venganza, pero Dios llama honorable al que perdona. Hay una gloria espiritual reservada para quienes eligen el camino más difícil, pero más parecido a Cristo. Y finalmente, escucha esta promesa en Isaías 43, 18, 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Cuando tú sueltas el pasado, Dios abre la puerta a lo nuevo. El perdón es la llave que activa milagros dormidos, bendiciones estancadas y cielos cerrados. Sara, en su lecho de restauración, meditó en estas palabras, ya no como teoría, sino como verdad vivida. Y fue esa palabra la que selló su libertad para siempre. Hoy estas escrituras también son para ti, no como frases decorativas, sino como espadas espirituales que cortan las ataduras del alma. Repite estas promesas, escríbelas, decláralas, porque cuando la verdad de Dios habita en ti, la mentira del enemigo ya no puede gobernar. Y así, paso a paso, la libertad que comenzó con una decisión se convierte en un estilo de vida. Uno donde el pasado ya no define tu presente y donde el futuro se abre lleno de paz, propósito y plenitud. Has llegado hasta aquí, pero el enemigo no se dará por vencido solo porque tú hayas perdonado. Él sabe que la verdadera batalla comienza después de tu decisión. Por eso, necesitas estar preparado espiritualmente para no volver atrás, para no caer nuevamente en las trampas de la amargura, del rencor y de las heridas no sanadas. El corazón humano tiende a olvidar rápidamente las lecciones que no refuerza. Por eso Dios instruyó a su pueblo a escribir sus mandamientos, a repetirlos, a atarlos en sus manos y ponerlos en sus puertas. Deuteronomio 6, 6, 9. No basta con perdonar una vez. Hay que proteger el perdón, hay que cultivar la libertad. Así como un soldado no va al campo de batalla sin armadura, tú tampoco puedes salir al mundo sin cobertura espiritual. Aquí te comparto fundamentos esenciales para mantenerte firme en la sanidad que Dios comenzó. 1. Llena tu mente con la palabra cada día. La amargura entra por pensamientos repetidos. Solo la palabra puede desactivar ese ciclo. Salmo 119:11 dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Memoriza versículos sobre el perdón. Escríbelos. Habla de ellos. Que tu mente esté más llena de Biblia que de recuerdos dolorosos. 2. Renueva tu comunión con el Espíritu Santo. Él es quien te convence, te fortalece y te guía en el camino de la verdad. Efesios 4:30 advierte: No entristezcáis al Espíritu Santo. La falta de perdón apaga su voz. Pero cuando lo honras con obediencia, su presencia se vuelve clara y constante. Habla con Él cada día. Pide ayuda cuando sientas debilidad. 3. Vigila tus pensamientos y emociones. La raíz de la amargura no regresa de golpe. Lo hace en silencio. Un recuerdo, una conversación, una injusticia nueva.
y sin darte cuenta vuelves a envenenarte. Por eso 2 Corintios 10:5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No negocies con el resentimiento, córtalo de raíz. 4. Rodéate de personas que refuercen tu libertad. El ambiente espiritual importa. Sara vivía rodeada de gente religiosa pero no confrontadora, hasta que un hombre lleno del Espíritu le habló la verdad. Tú necesitas comunidad que te impulse, no que te alimente las heridas. Busca consejeros sabios, hermanos maduros, voces que hablen vida. 5. Mantente en una vida activa de adoración. Nada libera más que adorar a Dios con sinceridad. La adoración cambia el ambiente interior. Cuando adoras, Dios se sienta en tu corazón y el enemigo huye. David lo vivió en cada batalla emocional. Tú también puedes vivirlo. El perdón es una puerta de entrada, pero la libertad requiere vigilancia. Sara experimentó sanidad, pero tuvo que aprender a guardar su corazón. Cada día ella escogía no volver a alimentar el resentimiento. Cada día afirmaba en oración, yo ya solté, yo ya perdoné, no volveré atrás. Haz lo mismo. Protégete con disciplina espiritual. Llénate de verdad cada mañana. Y cuando la antigua herida quiera hablar, responde con fe. Mi corazón ya no le pertenece al pasado. Ahora le pertenece al Dios que me liberó. Así vivirás no solo como alguien que perdonó una vez, sino como un verdadero libre, cada día, por el poder de Cristo. Has llegado al final de uno de los mensajes más difíciles, profundos y necesarios que hemos compartido. Y eso te convierte en alguien especial. ¿Sabes cuántas personas comenzaron este video y lo abandonaron en los primeros minutos? Muchas. ¿Sabes cuántas se quedaron hasta aquí, con el corazón abierto, dispuestas a ser transformadas? Muy pocas. Tú eres una de ellas, y eso dice mucho de ti. Solo los que tienen hambre verdadera de Dios soportan este tipo de verdad sin maquillajes. Solo los que desean una vida espiritual genuina soportan mirar su alma al espejo sin apartar la mirada. Por eso, quiero que comentes una frase poderosa que lo resume todo. Elegí la libertad eterna. Esa será nuestra contraseña secreta. Así sabré que tú no eres uno más del montón, sino parte de los elegidos que están siendo preparados para cosas mayores. Hoy descubriste que el pecado que Jesús denunció, más que la inmoralidad sexual, no siempre se nota en la superficie. Que puedes orar, ayunar, servir y aún estar atado por dentro. Viste cómo la amargura te roba tu unción, tu paz, tu salud, tus relaciones y tu salvación. Aprendiste cómo identificarla, cómo expulsarla, cómo cerrarle la puerta al enemigo y cómo mantenerte libre. Y ahora llévate esta reflexión final. El perdón no es una emoción, es una decisión que libera el alma y demuestra que tú eres más fuerte que el daño que te hicieron. Suscribirte a canales como este no es un gesto superficial, es como encender una lámpara en medio de la oscuridad. Te das cuenta, en un mundo lleno de ruido, este tipo de mensajes son raros, son alimento, no entretenimiento. Y si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? ¿Seguir comiendo migajas cuando Dios quiere darte pan del cielo? Suscribirte es tu forma de decir, quiero más verdades así. Compartir este video es como lanzar una cuerda a alguien que se está ahogando. Hoy fuiste rescatado. Mañana tú puedes ser instrumento para rescatar a otros. La amargura ya no manda, Cristo reina, y tú elegiste la libertad eterna.